Saludos a todos, estamos una vez más en nuestro programa. Nosotros somos Suma Teológica, Crítica y Académica. Muchas gracias a todos los que se están conectando y a todos los que van a ver este programa por diferido. Esta noche, esta velada teológica, vamos a estar hablando de un tema muy interesante. Vamos a estar hablando acerca del apóstol Pablo. Vamos a estar revisando algunas literaturas extrabíblicas acerca del personaje de Pablo, el apóstol, el cual le debemos la teología paulina en el Nuevo Testamento. Vamos a estar analizando lo que son las evidencias extrabíblicas acerca del personaje de Pablo, que realmente no tenemos muchas evidencias acerca de la existencia de este personaje, que ha dado lugar a que algunas personas nieguen la historicidad de este personaje. Sin embargo, tenemos la carta de Clemente del año 90 después de Cristo que hace referencia al apóstol Pablo. Vamos a estar también revisando un artículo acerca de la tumba de Pablo. Si realmente fue un personaje histórico, debe de haber alguna evidencia tangible de su existencia, o por lo menos asumir la tradición del cuerpo o el lugar donde se encuentra los restos del apóstol Pablo. Entonces vamos a estar analizando esto, Pablo, más allá de la historia. Vamos a estar revisando lo que son estos artículos y quiero que me puedan poner en los comentarios sus acerca de este tema, acerca de qué es lo que ustedes piensan. ¿Realmente Pablo fue un personaje histórico? No podemos negar de que la figura de Pablo es muy importante. La primera evidencia de su existencia las tenemos en las cartas auténticas de Pablo. Existen las deuteropaulinas y las tritopaulinas. Independientemente de que las deuteropaulinas o las tritopaulinas eh, no fueron escritos por el apóstol Pablo, las personas que redactaban estas cartas lo hacían en nombre de Pablo y por lo tanto tenían el conocimiento de la existencia de este personaje. Entonces, en primera instancia tenemos lo que son las cartas auténticas, aún las cartas que no son auténticas de Pablo son evidencias también de la existencia de este personaje y que era tan importante dentro de la iglesia primitiva que hubieron personas que escribieron en nombre de un personaje llamado Pablo. Recordemos de que la historia es interesante, la historia que nosotros conocemos en las escrituras o en la Biblia, tanto griega como hebrea, son historias interpretadas a partir del tiempo. La historia que tenemos de Pablo lo tenemos como la imagen del cristiano perfecto, lo tenemos en el libro de los Hechos. En un comentario que comenta Exenbaum, Pamela Exenbaum, nos dice que es un poco improbable que tengamos que tomar en cuenta el libro de los Hechos, debido a que el libro de los Hechos, por lo general, forma una imagen de Pablo alterada, como aquel judío que se convierte al cristianismo. Realmente Pablo fue cristiano. En el año 33 no existía algo que podamos considerarlo cristianismo, sino que habían esta secta, seguidores de judíos que creían de que Jesús era el Mesías. En eso consistían estos primeros seguidores de Jesús. Entonces, en su libro, Pamela Exenbaum argumenta de que la historia o el libro de los Hechos ha tratado de eh, transformar lo que realmente es la imagen de Pablo. Sin embargo, solamente tenemos en el libro de los Hechos, nos narra la última referencia en cuanto al personaje de Pablo. El último que nosotros sabemos de Pablo es que está encarcelado, lo encontramos en el libro de los Hechos. Los que aún no siguen la página, sería interesante que nos apoyen siguiendo la página de Facebook. Por ahí vamos a estar compartiendo
material en primera instancia y que posteriormente va a ser publicada en el canal de YouTube. Entonces tenemos en Hechos 28:30 lo último que sabemos acerca de Pablo. Dice que Pablo, bueno, los voy a leer. Dice, Pablo empero quedó 2 años enteros en su casa de alquiler y recibía a todos los que a él venían. Es la última referencia que nos dice el escritor de los Hechos acerca de Pablo. De ahí no sabemos nada acerca del apóstol Pablo. Es más, podemos argumentar que si no fuera por la tradición, no supiéramos realmente qué hubiera o qué pasó con el apóstol Pablo, qué pasó después de que fue liberado de su primer encierro, qué pasó posterior acerca de la historia de Pablo. Sin embargo, vamos a leer un documento muy importante que tenemos acerca de lo que pudo haberle pasado al apóstol Pablo. Entonces tenemos una evidencia extrabíblica acerca de la existencia, o podemos decir de que tenemos en el año 90 después de Cristo, probablemente unos 30 años posterior a la muerte de Pablo, tenemos una evidencia en la carta atribuida a Clemente de Roma, una carta escrita a los Corintios. Si recordemos de que Pablo le había escrito a los Corintios acerca de los problemas de las divisiones que había dentro de la comunidad cristiana que se estaba formando en esa época. Y entonces Clemente en la carta a Corintios les vuelve a recordar acerca de esta figura. Y aquí yo sé de que vamos a estar hablando acerca de la carta de Clemente, que es una de las evidencias extrabíblicas acerca de Pablo. Y es probablemente la única referencia extrabíblica que tenemos acerca de lo que le ocurrió a Pablo. Y esto también ha levantado ciertos debates. Si lo escribió Clemente o no lo escribió Clemente de Roma, la evidencia más importante es que ya en el año 90 después de Cristo hay una referencia acerca de Pablo y también del apóstol Pedro que nos hace tener una evidencia acerca de la existencia de estos dos personajes, principalmente como estamos hablando acerca del apóstol Pablo. Si realmente lo escribió Clemente de Roma o no lo escribió Clemente de Roma, que se le ha asociado a esa carta y que realmente no he encontrado en ningún lugar acerca de la dificultad textual de la primera carta de Clemente. Tenemos la segunda carta de Clemente a los Corintios, que sí probablemente sea una carta apócrifa o pseudepígrafe. Y tenemos las cartas pseudoclementinas. Sin embargo, lo que es esta carta de primera de Corintios, asociada a Clemente de Roma, hace referencia a Pablo y a Pedro como mártires. No podemos negar de que en el año 90 se le está escribiendo a una iglesia que históricamente en la memoria colectiva de esa comunidad tuvieron contacto con el apóstol Pablo, según las cartas que tenemos nosotros de Pablo en primera y segunda de Corintios, que se encuentran entre las cartas auténticas de Pablo.
Entonces, lo que aquí está explicando Clemente no es realmente enseñarles de que existió un personaje llamado Pablo, sino que está haciendo referencia acerca de este apóstol que ellos conocían como el apóstol Pablo. Entonces vamos a leer, para esta ocasión voy a utilizar el traductor. Entonces vamos a leer. Esta carta de Clemente realmente es interesante, nos está hablando acerca del año 90 después de Cristo, es de época temprana y nos hace referencia también al apóstol Pablo como una figura histórica que conocían la iglesia de Corinto. Dice, en el capítulo 4, Clemente expone con ejemplos del Antiguo Testamento los terribles efectos de los celos. Luego se refiere a su propia época. Pero para terminar con estos ejemplos antiguos, pasemos a los atletas del pasado reciente. Tomemos los nobles ejemplos de nuestra propia generación. Por celos y envidia, los más grandes y justos pilares de la Iglesia fueron perseguidos y contendieron hasta la muerte. Pongamos ante nuestros ojos a los apóstoles buenos, es decir, heroicos. Pedro, aquí está haciendo referencia acerca de Pedro. Dice que por celos injustos soportó no uno ni dos, sino muchos trabajos, y así, habiendo dado testimonio, procedió a su debido lugar de quinta gloria. A través de los celos y las luchas, Pablo mostró el premio de la resistencia. Aquí encontramos la referencia de Pablo en la carta de Clemente, y no solamente de Pablo, también de Pedro. Y vuelvo a comentar esto porque es lo que se ha cuestionado. Realmente hay que ser críticos, pero hay que aceptar de que en el año 90 después de Cristo, quien sea que haya escrito esta carta y que se le ha asociado a Clemente, en el año 90 ya se le está asociando eh, esta carta al personaje de Clemente o quien sea, como he dicho, quien sea que haya sido este personaje que escribió esta carta, hace referencia a Pablo, a la iglesia de Corinto, y realmente no les está diciendo existió un personaje llamado Pablo, no, está refiriendo a un personaje que la iglesia de Corinto tuvo contacto en la época de la vida del apóstol Pablo. Probablemente eh, hace 30 años Pablo tuvo contacto con esta iglesia y aún existía en la memoria colectiva de estos primeros cristianos o esta comunidad cristiana, existía la memoria del apóstol Pablo y conocían a este personaje que tenemos una evidencia del año 90 después de Cristo. Si está haciendo referencia, como estoy explicando, que ya conocían al apóstol Pablo, puede ser que ellos ya tenían un contacto mucho más atrás acerca de este personaje y por lo tanto podemos confirmar lo que es una evidencia extrabíblica acerca de Pablo como un personaje histórico y que probablemente se ha negado o hay ciertos grupos que niegan la existencia histórica de Pablo por las pocas evidencias que tenemos acerca de Pablo. Sin embargo, tenemos esta carta del año 90, dice, a través de los celos y las luchas, Pablo mostró el premio de la resistencia. 7 veces en la cárcel, llevado al exilio, apedreado,
apareciendo como un heraldo, tanto en Oriente como en Occidente, ganó noble fama por su fe, enseñó la justicia a todo el mundo y después de llegar a los límites de Occidente, dio testimonio ante los gobernantes. Luego pasó del mundo y fue al lugar santo, habiéndose mostrado como el mayor modelo de resistencia. Asociados a estos hombres de vida santa, hay una gran multitud de elegidos que a causa de los celos han sufrido muchas indignidades y torturas, y han dado un ejemplo muy noble entre nosotros. A causa de los celos fueron perseguidas las mujeres, y ya empieza a hablar acerca de otros personajes. Entonces aquí estamos viendo la referencia del apóstol Pablo en una carta de Clemente de Roma. Haya sido escrito por él o no haya sido escrito por él, yo creo que lo más importante es la datación de la carta, que es escrito en el año 90 después de Cristo, muy temprana. Y es la evidencia que tenemos fuera de los textos bíblicos acerca de la existencia de Pablo. Nos habla acerca de Pablo, acerca de sus persecuciones y acerca aún de la misma suerte que corrió tanto Pedro como Pablo, que es la muerte. Y vamos a ver otro artículo. Este artículo habla acerca de la importancia que tenía la carta de Clemente a los Corintios o Corinto, que no podemos negar de que muy tempranamente se le asoció a Clemente de Roma. Y por lo tanto podemos tener también evidencia de que muy tempranamente esta carta fue asociada a Clemente de Roma, que en ese momento en que estaba redactando esta carta no era el obispo de Roma, estaba escribiendo como secretario de la iglesia de Roma. Era una carta de iglesia a iglesia, algo muy extraño entre las cartas. Y por lo tanto, aquí lo importante no era si fue Clemente o no fue Clemente el redactor, sino que ya existe cierta evidencia que en el año 90 después de Cristo se escribió esta carta haciendo referencia a Pablo como un personaje histórico que la iglesia de Corinto conocía. Dice: parece ser que esta carta tuvo buena recepción y dio los frutos esperados. Corinto pasó a ser un fiel aliado de Roma en las luchas antiheréticas. Entonces, aquí nos habla acerca del contexto posterior de esta carta. Cuando Clemente escribió a los Corintos, o a Corinto, a la iglesia de Corinto, había ciertas divisiones dentro de la comunidad cristiana. Y entonces esta carta ayudó a fortalecer lo que es la unidad eclesiástica dentro de la comunidad de la iglesia. Y dice de que esta carta tuvo buena recepción y dio buenos frutos esperados. Corinto pasó a ser un fiel aliado de Roma en las luchas antiheréticas del siglo II. Egésipo, que pasa por Corinto camino de Roma en los años 155 y 166, atestigua la fe, la unidad y el fervor de la iglesia de Corinto. Aquí tenemos otras fechas importantes e interesantes. La carta está fechada en el año 90 después de Cristo. Sin embargo, aquí vemos que hay otros que escribieron acerca de la importancia que tenía esta carta de Clemente de Roma, que sirvió de secretario para escribir una carta de la iglesia de Roma a la iglesia de Corintios. En el año 155 ya se le atribuía ya a Clemente esta carta. Y dice: los años 155 y 166 atestiguan la fe, la unidad y el fervor de la iglesia de Corinto. Dionisio, obispo de la iglesia, informa al obispo romano Sóter
166 y 174, de la veneración y la lectura pública de la Carta Clementina. Entonces aquí tenemos tanto la evidencia de Gésipo en el año 155 y 166, como también del obispo de la iglesia romano Soter en el 166 a 174. Y ya para esa fecha había cierta veneración a la carta de Clemente. Y aquí podemos ver evidencias acerca de esta carta, acerca de cómo era venerada en la lectura pública. Y también nos habla acerca de esa importancia, acerca de los padres de la iglesia, que Clemente de Roma es uno de los padres de la iglesia. Y, y en esas comunidades cristianas le daban un respeto interesante a la carta de Clemente. Y vamos a leer un poquito más, dice. Por ser un tema común y preocupante en la asamblea cristianas, la carta de Clemente disfrutó de gran estigma en muchas otras iglesias. Policarpo, obispo de Esmirna y maestro de toda Asia, la utilizó el año 107 en su carta a los filipenses. Y aquí tenemos otra evidencia temprana de la utilización de la carta de Clemente en el año 107. Si fue escrita en el año 90 después de Cristo, en el año 107 ya está siendo utilizada por Policarpo. Tenemos evidencias en el año 155 y 166 por Egésipo. Y tenemos también en el año 166 al 174 a Dionisio, que era utilizado y que fue informado al obispo de Roma de la veneración y la lectura de esta carta clementina. Entonces no podemos negar la importancia de esta carta como una evidencia real acerca de la referencia del apóstol Pablo. Yo creo que es imposible negar la existencia de este personaje. Parece ser de que hubo una época en la que fue atacado la existencia de Jesús histórico, y actualmente creo que estamos pasando a esa época en la cual están atacando la existencia de Pablo histórico. ¿Realmente existió un Pablo histórico? Yo creo que ningún académico serio ha negado la existencia de Pablo. Ni Piñero habla de que no existió Pablo. Otros autores, N.T. Wright, tampoco niega la existencia de Pablo. Grandes académicos no han negado la existencia de este personaje. El hecho de que existió este personaje no lo podemos negar, pero también podemos argumentar que hemos malinterpretado al apóstol Pablo, lo hemos transformado en el apóstol de los apóstoles. Actualmente se maneja algo que se llama la nueva perspectiva de Pablo, que maneja una argumentación diferente a lo que estamos acostumbrados. Pablo nunca dejó de ser judío, él fue judío. Pablo histórico fue judío, no fue cristiano. Él no tenía la intención de abandonar el judaísmo. Al contrario, tenía la esperanza que por medio de la aceleración del conocimiento del Dios Yahvé a los gentiles, eso daría marcha a las promesas de Abraham acerca de que tanto judíos como gentiles aceptarían a un solo Dios. Entonces, este es otro tema. Tenemos un video en el canal hablando acerca de la nueva perspectiva de Pablo, y también tenemos acerca de la vida crítica de Pablo. Entonces, no podemos negar la existencia de este personaje. Lo que sí podemos argumentar es la transformación que han hecho de esta figura como un personaje importante en el cristianismo. Lo tenemos en el mismo libro de los Hechos. Fuese escrito por quien fuese escrito, hay un cambio de paradigma y transforman a Pablo como el ejemplo del converso cristiano.
cuando en realidad Pablo nunca dejó de ser judío. Entonces tenemos esta carta de Clemente que es muy interesante, esta carta de Clemente escrita en el año 90 y ya a finales del siglo II era venerada esta carta. Vamos a leer, vamos a pasar a otro artículo. Entonces ya tenemos la referencia acerca de Pablo en una carta del año 90 después de Cristo, sea escrito por Clemente o no sea escrito por Clemente. Yo creo que lo importante es la fecha, que es fechada en el año 90 después de Cristo y que no hace referencia a los corintios como que no hubieran conocido a Pablo, sino que empieza a redactar todo lo que le ocurrió a este personaje, lo que nos hace entender de que esa comunidad cristiana conocía a Pablo mucho antes del año 90 después de Cristo. ¿Qué pasó con Pablo? Si Pablo fue un personaje histórico, tendríamos evidencia tangible de su existencia. Aquí sí ya vamos a entrar a la tradición, vamos a entrar a la tradición pero es una tradición antigua y no podemos negar la importancia de estas tradiciones, que yo sé que en el mundo cristiano protestante rechazamos la tradición, solo Biblia. Sin embargo, hay ciertas cosas que la Biblia no explica, como qué pasó con Pablo después de terminado el libro de los Hechos, a dónde se dirigió. Algunos suponen que a España. ¿En qué momento fue capturado? Algunos argumentan que fue en época de la persecución de Nerón. ¿Y qué pasó con Pablo al final de cuentas? Eso lo responde tanto la historia como la tradición. Entonces vamos a leer este artículo interesante. El libro se llama, voy a ponerlo aquí para que lo puedan leer y lo puedan conseguir. Es un excelente libro, a mí me pareció muy interesante. Lo leí de tapa a tapa. Contiene aspectos críticos y también maneja lo que es la crítica textual. Entonces, la tumba de Pablo, apóstol y mártir. Vamos a comentar este pequeño artículo acerca de la tumba de Pablo. Y si existió una tumba, quiere decir de que por lo menos no se inventaron al personaje, sino que ya sabían y conocían acerca de este personaje que le asociaron una tumba. Dice, el lunes 11 de diciembre del año 2006, la prensa del Vaticano anunció que las obras de restauración de la Basílica de San Pablo, extramuros, terminaba el 22 de septiembre. Habían permitido descubrir el sarcófago donde se encuentran los restos del apóstol de las naciones. A raíz del gran jubileo del año 2000, Juan Pablo II había autorizado emprender sondeos arqueológicos en el área de la tumba del apóstol. Las excavaciones fueron confiadas al arqueólogo Giorgio Filippi. Los trabajos arqueológicos comenzaron en 2002 y terminaron el 22 de septiembre de 2006. Vamos a los antecedentes históricos. Pablo de Tarso fue decapitado en un lugar llamado Aqua Salvias, donde se levanta desde el siglo IV el edificio ahora Abadía de Tres Fontaines, las Tres Fuentes. Y quiero que chequen este dato interesante porque nos maneja hasta quién fue la que enterró al apóstol de los apóstoles. Dice, una mujer llamada Lucina enterró el cuerpo de Pablo en su propia finca, el Pradium Lucinae, continua a la vía que llevaba el puerto de Ostia Tiberina.
Esto es algo interesante, cómo han asociado a Pablo como un, bueno, así lo retratan algunos hermanos carismáticos que hablan de que Pablo no le dio ningún derecho a las mujeres. Y ya hablamos de este tema, es un tema muy debatido y yo ya hablé mucho acerca de esto. Tenemos un video de 1 hora y media, me parece, hablando de las interpolaciones acerca de esas referencias que hace Pablo acerca de las mujeres que no pertenecen al pensamiento de Pablo, que bien puede ser interpolaciones, donde dice de que la mujer no tiene derecho de hablar en público. Si tiene alguna pregunta, que vaya y pregunte a su esposo, entre otras que hacen referencias a esta figura de Pablo, que realmente no dijo esto y que se le ha asociado al apóstol Pablo. Entonces, es interesante cómo una mujer fue la que prestó su propia finca para ser enterrado, sea histórico o no sea histórico, sea legendario o sea mítico, hay la referencia acerca de una mujer. Y tenemos referencias en los apócrifos acerca de que la postura que tenía Pablo en cuanto, en cuanto a la posición de la mujer es muy diferente a lo que nos retratan los libros canónicos, lo que son sus cartas paulinas que ya hemos comentado, que contienen interpolaciones. Y principalmente en esas partes donde niegan la importancia de la mujer en las comunidades cristianas primitivas. Sin embargo, en los apócrifos hacen una referencia muy interesante, que hay un apócrifo que se llama Pablo y Tecla, me parece, y cuando agarraron al que escribió esta literatura, dijo realmente que lo hizo por amor a Pablo. Es decir, había una tradición antigua que hacía referencia de que Pablo le daba un lugar importante a la mujer, aún para bautizar. Sin embargo, esto es muy diferente a lo que terminó el cristianismo posterior. Sin embargo, este que era un diácono, me parece, dijo que lo escribió por amor a Pablo, es decir, lo escribió porque era cierta creencia de Pablo que tenía acerca de las mujeres y que en ese tiempo ya estaba cambiando esa importancia que tenían las mujeres en el ministerio. Sin embargo, en esta historia vemos como una mujer fue la que enterró el cuerpo de Pablo en su propia finca, el Praedium Lucinae, contigua a la vía que llevaba al puerto de Ostia Tiberina. Vamos a seguir leyendo. Dice, en el siglo II, sobre el lugar de la sepultura del apóstol, se levantó un monumento relativamente modesto llamado Trofeo, del que da noticia el presbítero Gallo hacia finales del siglo II o principios del siglo III. Entonces ya desde el siglo II ya se sabía acerca de esa tradición en el cual estaba enterrado el cuerpo del apóstol Pablo. Dice, en el año 320 el emperador Constantino empezó a construir una basílica en honor del apóstol Pablo, con orientación hacia el este. En el año 386 el emperador Valentiano ordenó construir un nuevo templo de dimensiones mayores con las puertas hacia el poniente. Ahora nos vamos. El emperador Teodosio amplió el proyecto en el 390, convirtiéndolo en una basílica de 131 metros de longitud, con 5 naves divididas por 4 filas de 20 columnas, con capiteles romanos y un claustro a modo de atrio. El Papa León Magno en el 440 al 461 elevó 60 centímetros el pavimento de la basílica, y Gregorio Magno 590 al 604 lo subió hasta los 180 centímetros, dejando más enterrado el sepulcro del apóstol, visible solamente desde una cripta. En el año 739 la basílica fue saqueada por los longobardos y en el año 847 por los sarracenos.
En 1348 la basílica fue destruida por un terremoto. Más tarde, en 1585, la cripta fue taponada por Sixto V. En la noche del 15 al 16 de julio de 1823, un incendio dejó la basílica casi totalmente destruida, pero el sarcófago no sufrió ningún daño. Durante los años 1838 a 1840 se trabajó en la reconstrucción de la basílica y el sarcófago fue encerrado en un bloque de cemento. En 1850 el Papa Pío IX erigió el baldacchino de la actual Basílica de San Pablo Extramuros. Entonces aquí tenemos algo interesante, como tenemos la tradición desde que fue enterrado el apóstol Pablo en el año 65 probablemente, acerca del entierro de este personaje. Ya tenemos en el siglo II evidencia de que se creía de que en ese lugar se encontraba el cuerpo, y ya se levantaron algunos monumentos, algunas capillas, etcétera, etcétera, en el siglo II, en el siglo III, siglo 386, 390, en el 590, en el 739, hasta 1348, hasta llegar a 1840 y 1850. Entonces, esto es interesante cómo se va estructurando esta creencia de que en ese lugar se encontraba los restos del apóstol Pablo. Y realmente es interesante porque el apóstol Pablo fue importante para el desarrollo de la teología paulina, y realmente probablemente las otras cartas que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento tienen ciertos rasgos de teología paulina más que de teología judio-cristiana. Entonces, esto nos hace ver cómo se tenía tanta veneración e importancia al personaje de Pablo, que se siguió la tradición de que ese lugar se encontraba lo que es el cuerpo del apóstol Pablo. Vamos a ver acerca de los hallazgos. Dice, las excavaciones se centraron en especial en las construcciones de Constantino y de Teodosio, excavando un túnel de 1 metro de altura y medio de anchura. Giorgio Filippi logró llegar al sarcófago romano situado en el nivel de la Basílica de Teodosio. Se trata de un sarcófago mucho más modesto que otros encontrados a su alrededor, algunos de los cuales pueden admirarse en los museos vaticanos. Esto es algo interesante. Que ese sarcófago sea modesto realmente, si realmente es el cuerpo, si realmente es el cuerpo del apóstol Pablo que descansa en ese sarcófago, y si realmente fue enterrado después de ser decapitado. No hubo tiempo para preparar un gran entierro, por lo tanto es consistente en cuanto a la historia. Se trata de un sarcófago mucho más modesto que otros encontrados a su alrededor, algunos de los cuales pueden admirarse en los museos vaticanos. El sarcófago tiene 2.55 metros de longitud, 1.25 de anchura, 0.97 de altura. La cobertura de mármol formada por 4 piezas irregulares tiene 2.12 metros de largo, 1.27 de ancho y 0.30 de grosor. En el sarcófago se descubrió una pequeña perforación de unos 10 centímetros que coincide con otro agujero circular en la gruesa lápida de mármol. Esta perforación permitía introducir piezas de tela y otros objetos que se convertían en reliquias del apóstol. Interesante. Dice, sobre la lápida se lee la inscripción Paulo Apóstol Mar. A Pablo, apóstol y Marte. Esto es algo interesante. No sabemos en qué momento escribieron esto. Entonces, en este sarcófago
encontramos acerca de una inscripción acerca de que el que se encuentra, los restos del que se encuentra dentro del sarcófago, pertenece o perteneció al apóstol Pablo. Y vemos cómo esta tradición viene desde el siglo II hasta el año 1850, hasta estos descubrimientos y estos descubrimientos y hallazgos acerca de este sarcófago. ¿Realmente es el cuerpo del apóstol Pablo? ¿Podemos saber si realmente es el cuerpo del apóstol Pablo? Sea o no sea, yo creo que esto no es o no nos interesa para la fe, pero para los estudios críticos parece ser que es algo importante tener evidencia tangible de la existencia de un personaje tan importante como fue el apóstol Pablo. Y yo sé de que en la Edad Media hubieron muchos fraudes acerca de reliquias y supuestas sepulturas de algunos personajes del Nuevo Testamento. Sin embargo, la tradición viene desde el siglo II y mucho más antigua, porque ya en el siglo II se tenía la suposición de que en ese lugar se había enterrado al apóstol Pablo por una mujer. Dice, sobre la lápida se lee la inscripción a Pablo apóstol y mártir. Faltan las 3 últimas letras de la palabra mártiri, debido a la rotura de la losa. Se trata de una epigrafía sencilla, semejante a las de las catacumbas. Constantino debió de preservarla como estaba por el valor que tenía, pues era parte del primitivo trofeo mencionado por el presbítero Gallo en su escrito de final del siglo II o principios del siglo III. Es algo interesante, mira esto cómo coincide. Constantino en el siglo III lo conservó. Constantino debió preservarla como estaba por el valor que tenía, pues era parte del primitivo trofeo, mencionado por el presbítero Gallo en su escrito de finales del siglo II, principio del siglo III. Entonces aquí tenemos también evidencias del siglo II y del siglo III por el presbítero Gallo hablando acerca de esta referencia. Dice, yo puedo mostrarte los trofeos de los apóstoles. Si te acercas al Vaticano o a la Vía de Ostia, encontrarás los trofeos, monumentos de quienes fundaron esta iglesia. Existen además otros documentos históricos que afirman la existencia del sarcófago marmoreo del apóstol Pablo, como la crónica del monasterio. Entonces, hay muchas referencias acerca de que realmente este pudo haber sido la tumba del apóstol Pablo, el sarcófago de este apóstol. En la tradición desde el siglo II, mucho más antes del siglo II, ya se tenía la tradición de que una mujer había enterrado a Pablo. El siglo II, siglo III, siglo V, siglo VII, hasta 1840, hasta los descubrimientos. Y aún hay evidencia por medio en el siglo III, de alguien que ya sabía de la existencia de este sarcófago, y también otros documentos históricos que afirman la existencia del sarcófago marmóreo del apóstol Pablo, como las crónicas del monasterio. Hacia el futuro, seguramente los trabajos arqueológicos y estéticos continuarán a fin de poner a la vista y veneración de los fieles el sepulcro del apóstol Pablo. Solo con la autorización de Benedicto XVI se podría abrir el sarcófago para identificar lo que se encuentre dentro. Es interesante esto, que se haya encontrado el sarcófago que ha sido transmitido por la tradición desde el siglo II y probablemente mucho antes, acerca del sarcófago de Pablo, y cómo aún me parece que todavía no se ha abierto este sarcófago. Si es
Pablo realmente sería algo que pudiera sostener tangiblemente la existencia de este personaje. Pero si no es Pablo, no tiene nada que ver con la fe. Realmente no afecta nada a la fe cristiana si no es Pablo. Pero para los estudios críticos es importante tener un conocimiento tangible de un personaje. Entonces, hemos leído este artículo acerca de la muerte de Pablo, acerca de la historia de la tumba de Pablo, apóstol y mártir. Para que sea un personaje inventado, realmente existieron tradiciones tempranas acerca de la existencia de este personaje. Una cosa es el Pablo histórico y otra cosa es el Pablo teológico. El Pablo teológico es aquel que nos han recreado en el Nuevo Testamento, y el Pablo histórico es aquel que se puede reconstruir según las fuentes del periodo del Segundo Templo. Y si existió, yo creo que nadie, ni un académico serio, niega la existencia de este personaje. En primera instancia tenemos la evidencia en las cartas auténticas de Pablo. Aún las cartas deuteropaulinas y tritopaulinas que no fueron escritas por el apóstol Pablo, no puede negar de que alguien que conoció al personaje escribió en nombre del personaje de Pablo como si fuera Pablo, y no podemos negar de que ya en el siglo I alguien que pudo haber conocido la teología paulina escribió en nombre de Pablo las deuteropaulinas. Las tritopaulinas ya en el siglo II también alguien que sabía la importancia de este personaje en el cristianismo escribe a nombre de Pablo. Tenemos lo que es la carta de Clemente que acabamos de leer, sea quien sea, si realmente fue Clemente o no fue Clemente. Tenemos la evidencia que en el año 90 hace referencia al apóstol Pablo y aún de la suerte que corrió tanto Pablo como Pedro. Y leímos también acerca de la importancia que era esta carta en el cristianismo primitivo. Entonces es interesante toda esta historia acerca de Pablo. Es un personaje que realmente yo sé también de que existen muchos argumentos y distorsiones acerca del personaje de Pablo. Existe la distorsión en el Pablo teológico, existe cierta distorsión en el campo académico, y existe, yo creo, la más sana, que es la nueva perspectiva de Pablo. Pueden buscar, yo creo que en internet o en algún libro serio acerca de la nueva perspectiva de Pablo, donde muestra realmente cuál fue el verdadero pensamiento de Pablo, que realmente Pablo como personaje histórico es muy diferente al Pablo que nos narra el Nuevo Testamento. Pablo nunca dejó de ser judío, él siempre fue judío, él nunca abolió la ley como hace referencia o como parecía hacer referencia en las cartas paulinas. Entonces Pablo, él fue un judío de judíos, simplemente que debido a la transformación teológica de este personaje, es que nosotros hemos transformado la imagen de Pablo. Entonces no podemos negar la existencia de Pablo, podemos aceptar una cierta transformación cristiana del personaje de Pablo, el Pablo teológico cristiano, pero también podemos observar y separar al Pablo histórico. Existen evidencias, probablemente la única evidencia
probablemente fuera del texto bíblico es la carta asociada a Clemente. De ahí ya existe las tradiciones y algunas referencias en otros personajes. Entonces, quisiera conocer su postura en cuanto a este tema. Pablo como personaje histórico, ¿realmente existió Pablo? ¿Realmente fue un personaje histórico? Yo no puedo negar de que existió. Teniendo estas evidencias, por lo menos la carta asociada a Clemente de Roma en el año 90 después de Cristo, con tan solo eso podemos conocer de que ya en el año 90 ya tenían el conocimiento de alguien que se llamó Pablo, muy diferente a otros testimonios posteriores. Entonces, esta es la pregunta del día de esta de este momento, en esta noche teológica, esta velada teológica. ¿Qué opinan acerca de esto? Vimos también la tradición acerca de Pablo, acerca de qué pasó con Pablo, en dónde terminó los restos de Pablo, cómo la tradición asocia lo que es el entierro de Pablo en este lugar. Y cómo desde el siglo II, desde muy temprano, ya se empezó a venerar este lugar como el lugar donde se había depositado los restos del apóstol Pablo, del siglo II hasta la actualidad. Y podemos argumentar de que mucho más atrás se tenía conocimiento acerca de esto en la tradición. Y algo curioso es cómo una mujer es el que entierra a Pablo. Y esto es muy importante y muy interesante en los estudios críticos porque recordemos de que también hay una tradición apócrifa que habla de que Pablo realmente le tenía una gran consideración a las mujeres, al grado de dejarlas bautizar, algo que podría sonar como sacrilegio el día de hoy, pero de que existía un apócrifo acerca de la posición de Pablo con las mujeres, existe. Y ahora, si existe una tradición donde una mujer entierra a Pablo, esto también es interesante, como una mujer, cómo estuvo asociado a Pablo, fue una seguidora fiel de Pablo que entierra el cuerpo de su maestro. Recordemos de que en la carta, en la carta a pseudoepígrafe, en las cartas trito-paulinas, hace referencia a Pablo de que todos abandonaron a Pablo. Solamente Lucas era el único que se encontraba con Pablo y todos los que estaban en Roma habían abandonado al apóstol Pablo. Y aquí va a soltar una bomba. ¿Y si esa mujer tenía una relación con Pablo? Bueno, ahí ya creo que ya son especulaciones, pero es interesante cómo la tradición aborda este aspecto. Entonces nos vemos en otra ocasión. Me dio gusto estar con ustedes. Probablemente mañana haga un unboxing. Casi no hacemos unboxing en este canal, debido a que ya tiene un año que me pasé del formato físico al formato digital. Sin embargo, el día de mañana, me parece, mañana 20 de febrero, me estará llegando lo que es la Biblia patrística. Después de 3 meses de espera, parece ser que mañana tendré la Biblia patrística y vamos a hacer el unboxing. Vamos a leer y quiero preparar algo especial para el día de mañana. Quiero leer algo muy interesante también acerca de un comentario que me dejaron por ahí, pero no nos adelantemos, vamos a esperarnos el día de mañana para recibir lo que es la Biblia patrística. Nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias a todos.